Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Le he puesto como título a esta predicación: de menos a más. De menos a más. Así es la vida de un cristiano, de menos a más. Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver una experiencia que tiene el apóstol Juan y vamos a poner atención de un modo especial de cómo fue la vida del apóstol Juan en su relación con Dios, que fue de menos a más. El apóstol Juan fue el menor de los 12 discípulos que tuvo el Señor. Los historiadores dicen que fue el único que tuvo la dicha de no morir, aserrado ni decapitado. Dice que murió probablemente de viejo en una isla, la misma isla que está redactado acá en este libro. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Juan dice, o dijo: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estos candeleros de oro eran la iglesia. Las 7 estrellas eran los pastores de cada iglesia. Pero ¿quién estaba en medio de la iglesia? Uno semejante, dice él, al Hijo del Hombre, pero la verdad es que no era semejante, era el Hijo del Hombre. Era el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Cómo lo ve? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ponga atención con esos detalles. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, no eran azules como aparecen en los cuadros, no, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. ¡Qué extraordinario! Sáltese por favor al versículo 16, seguimos leyendo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué le pasó a Juan? O sea, ¿quién tiene esta experiencia no puede quedar como si ninguna cosa le ha acontecido? Dice que cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome, y aquí no es un ángel el que se le aparece, es el Señor, porque él dice, era semejante al Hijo del Hombre, pero era Cristo. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Después de esta gran experiencia viene una gran instrucción. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. De menos a más. ¿Quién tiene esta experiencia en la isla de Patmos? Cerca del año 95 después de Cristo, en medio de una acérrima persecución de los romanos contra los cristianos. Es el apóstol Juan. Probablemente era el único que estaba con vida en aquel momento, cuando Domiciano había expulsado a todos los cristianos de los lugares donde Roma imperaba. Domiciano tuvo algo de misericordia con este hombre, porque este hombre fue exiliado, fue expulsado. Los demás fueron todos muertos, decapitados, aserrados. Una cosa entiendo, que no es buena suerte lo que le pasó a Juan. Era necesario que Juan, en el epílogo de la vida, tuviera una gran revelación de quién es Cristo el Señor, y también una gran revelación de las cosas que fueron,
sucedieron y ha de acontecer. Este libro Apocalipsis, que para muchos es un libro de enigmas, un libro incluso de terror, pero es un libro que fue escrito para dar esperanza y consuelo a los cristianos que estaban con vida en aquel momento. Fue un libro que todavía al leerlo podemos darnos cuenta que es el Señor quien vence totalmente a un enemigo que está vencido. Es un libro maravilloso. Pero vemos que este Juan, al tener esta experiencia de verdad extraordinaria, fue justamente en el epílogo de su ministerio y de la vida. ¿Sabe qué? Analizando la vida del apóstol Juan me di cuenta que se asemeja mucho a lo que nosotros vivimos en nuestro caminar cristiano. Todos en nuestro caminar cristiano comenzamos primero con la experiencia de que alguien te habló de Jesús, ¿cierto? Alguien te habló de Jesús, alguien oraba por ti. Todos creo que somos partícipe de esa experiencia. Alguien te habló, un familiar, un amigo, alguien te habló. Aunque te criaste a lo mejor dentro de la organización evangélica, pero necesitabas que alguien orara por ti, que alguien te hablara del Señor. Vemos que el apóstol Juan tiene un llamado ahí y justamente aparece ese llamado en Juan capítulo 4, versículo del 17 al 22. Leo del 21, dice: pasando de allí, el Señor hablando, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando uno analiza el versículo anterior, el Señor llama a Pedro y Andrés. Y cuando los llama, no hay una campaña evangelística, no hay ángeles subiendo y bajando, no hay manifestaciones galácticas. No, el Señor se encuentra con ellos, con Pedro y Andrés, los llama, los recluta. Después, en el mismo mar de Galilea, ve a Juan y a su hermano y los llama. Y listo, así, sin ningún tipo de explosión sobrenatural. Con esto no quiero quitar la autoridad que el Señor tuvo y la gracia y el poder del Espíritu que operó en Cristo para convencer a estos hombres a obedecer. Porque no fue un llamado natural, no fue un voluntariado, porque a veces hay gente que cree que ser cristiano y servir a Dios es un voluntariado. La verdad es que no es un voluntariado. En una ONG estamos en un voluntariado, en una fundación estamos en un voluntariado. Pero cuando el Señor recluta a alguien, usted no va a un voluntariado. Es verdad que tú voluntariamente le dices sí al Señor, pero cuando ya entras en el reino de Dios, entras en la fila del Señor, te das cuenta que el que está frente a ti es el Señor, el que quiere tu vida completamente. Juan tiene ese encuentro con el Señor y fue, yo le llamo, bajo perfil. Yo no sé, tal vez tú te identificas con esos testimonios y dices, sí, yo recibí a Cristo y de pronto al otro día vi que la vida era diferente. Y uno dice, ay, ¿y no hubo algo más? ¿No viste un ángel? ¿No sentiste un fuego? No, dicen. Y son buenos cristianos y aman al Señor. No hablan en lengua. Nunca han sentido fuego. No, la verdad es que son buenos cristianos. Tal vez hay alguno que está acá así. Algunos tienden a ser como estos hermanos de las denominaciones más tranquilas, históricas, bautistas, reformados, que hasta ahí nomás, no, si le dijiste sí al Señor, confesaste a Cristo, estamos bien, ya nada más. No, ¿para qué más? Está todo. Con todo respeto a los hermanos bautistas, reformados, y algunos pentecostales que tienen el nombre de pentecostal nomás, nunca han tenido una experiencia mayor. ¿Sabe lo que yo observo por lo menos en este mensaje biográfico de Juan? Que hay 3 experiencias que van de menos a más. De menos a más, diga conmigo, de menos a más. Primero, el Señor llama a Juan para rescatarlo, para salvarlo, porque es el primer llamado a toda la humanidad, para salvación. Vemos que este Juan de a poquito empieza a ver obras portentosas en Cristo, pero no en él. Ponga atención con esto. Ve que Cristo hace milagros.
el que lo llamó, al que él obedeció. Ve que Cristo hace milagros, ve que sana leprosos, ve que resucita muertos. De hecho, Juan, Pedro y Jacob eran los tres que siempre estaban en los principales milagros. Si tú ves el Evangelio, ¿quiénes estaban siempre en los momentos más íntimos del Señor? Pedro, Juan y Jacob. Y los otros, la verdad es que no sé, un tema que un día le tendremos que preguntar al Señor. Pero una cosa, yo he especulado por qué siempre era Pedro, Juan y Jacob. Yo creo porque estos eran los más porfiados. Estos eran los más cabeza dura. De hecho, la Biblia dice de ellos, refiriéndose a Juan y a Jacob, les llama los Boanerges, los hijos del trueno. Uno se imagina en las pinturas, los cuadros, Juan, así como un viejito cariñosito dándole frugilea a los nietos. Así uno se imagina al apóstol Juan. Pero cuando era joven, era un hombre con un temperamento bien complicado. ¿Para qué vamos a hablar de Pedro? Jacob, Santiago también, por ello le decían en sobrenombre los Boanerges, los hijos del trueno. En un momento Jesús quería ir a los samaritanos a la región de Samaria y ellos sabían que había ahí una dificultad y se lo impedían al Señor, y ellos tienen el buen deseo que el Señor envíe fuego y los consuma a todos. Esto no tenían la mecha larga. Yo creo que Pedro y Juan y Jacob tienen que tener más intimidad con Jesucristo para conocer completamente quién es el Señor. ¿Se acuerda usted cuando Jairo tenía a su hija enferma de 12 años? Usted conoce la historia, si no la conoce, se la menciono. Jairo llega rápidamente donde Jesús le dice: Jesús, mi hija está gravemente enferma, por favor, anda a mi casa para que viva. Y a Jesús le interrumpen el paso, aparece una mujer con el flujo de sangre. Jairo, me imagino, comiéndose la uña diciendo: pero si yo llegué primero. No sé si has estado alguna vez en una fila, estuviste una hora y de pronto pasa el apitutado y lo atienden al tiro. La rabia, no sé si te ha pasado a ti. Bueno, imagínate Jairo con esa rabia, a la vez dando gracias a Dios porque la mujer era sana, y cuando la mujer es sana, le dicen a Jairo: tu hija acaba de morir, no moleste más al maestro. Pero Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Y a quién llevó? A Pedro, Juan y a Jacob. Los llevó. Fueron a la habitación, conoce la historia, probablemente estaban ahí llorando. Los judíos eran expertos en este espectáculo, contrataban, pagaban a las lloronas para que el momento fuera más solemne o más llorón el funeral. Entra Pedro, Juan y Jacob, y ¿qué es lo que observan? Un milagro. ¿Pero en quién? Quiero que me siga conmigo, por favor. Quiero que me siga el sermón. ¿En quién vieron el milagro? En un externo. Diga conmigo, en un externo. Porque hay milagros que tú experimentas que son pasivos, tú los ves. Pero ¿cuántos milagros son activos cuando tú los experimentas, cuando vienen contigo? Entonces, el camino de Juan fue de menos a más. Dios lo llama en una campaña fome, sin músico. Ven, Juan, ven, sígueme, ok. No hay ángeles, no hay fuego, no hay lenguas, pero él le sigue. ¿Está el Espíritu? Sí, está el Espíritu. Experimenta milagros, pero pasivamente los observa. La hija de Jairo resucita. O sea, él se da cuenta que el que está siguiendo es poderoso, es milagroso, es el Mesías, se da cuenta. Pero hay una segunda etapa de Juan, que esta es el antesala para tener una gran experiencia con el Cristo resucitado. ¿Usted se acuerda cuando el Señor va al monte Tabor, al monte de la transfiguración? ¿Se acuerda lo que ocurrió ahí? El Señor se manifestó, ¿cierto? Hubo una manifestación extraordinaria. Esto está en Lucas 9, del 28 al 29. Dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó ¿a quién? ¿A quién tomó Jesús para ir al monte Tabor? ¿A quién tomó? A Pedro, a Juan y a Jacob. Y subió al monte a orar. De nuevo están estos tres.
No sé si eran los regalones, los preferidos. Yo no creo, eran los más porfiados. Así que todos los que son porfiados, los que les cuesta caminar en el Evangelio, los que son, no sé cómo llamarlos, que son cabeza dura, hermano. Les tengo una buena noticia, que el Señor es experto a tomar esos cabeza duras, esos porfiados, para mostrarles su gloria progresivamente. Están ahí ellos en el monte. ¿Y qué ocurre en el monte? Ven a Jesús como nunca antes lo habían visto, con una apariencia diferente, con el rostro completamente glorioso, resplandeciente. Ven en una visión a dos personajes que están hablando con él, Moisés y Elías. O sea, ellos toda la vida leyeron, pongan atención con esto, ellos toda la vida leyeron la ley, la Torá, la leyeron los salmos. Pero una cosa diferente es ver a Moisés y a Elías, que representan la ley y los profetas, verlos ahí sobrenaturalmente y principalmente al Señor. Porque hay hartas personas que han leído los textos sagrados, pero no han tenido experiencia sobrenatural con aquel que inspiró estos textos sagrados, y me refiero a Cristo el Señor. No te conformes solamente con saber de la Biblia. Hermano, el Evangelio es de menos a más. Comenzaste con el pancito de vida, con el chamito espiritual, comenzaste con ese. Pero después tienes tanta hambre que comienzas a leer capítulo tras capítulo de la Biblia. Ya no basta solamente la escuela dominical, ya no basta el discipulado. Te metes al instituto bíblico. Porque esto va de menos a más. Ellos experimentan al Cristo glorificado y experimentan lo que no habían oído, la voz del Padre. La voz del Padre literal, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos nunca habían experimentado la voz de Dios directa del Padre, nunca habían visto a Cristo glorificado, porque fue de menos a más. Yo te hago una pregunta: ¿en qué etapas estás? Porque la primera hablé del llamado, el llamado a la salvación, el llamado a servir. En algunos fue extraordinaria, en otras, y cuando yo hablo con los hermanos parece que se repite el patrón. Sí, yo iba a la iglesia y de pronto el pastor hizo el llamado y yo recibí a Cristo y sí, el Espíritu hizo una obra, no estoy diciendo que no lo ha hecho, pero como algo bien así, como por encimita nomás. Y ves que otros, como Juan, ves que otros son como Jairo, que tienen una hija enferma y la hija sana y resucita. Ves que otros reciben milagros, tú lo ves. Pero la pregunta es: ¿cuándo vamos a experimentar algo nosotros? ¿Cuándo vamos a salir de la primera etapa del llamado, de ese evangelio natural, donde todo parece que no tiene ni altos ni bajos? Eres fiel congregándote, vives una rutina evangélica, sabes que Dios es real, pero la pregunta es: ¿has tenido experiencias en el monte con el Señor? ¿Has tenido experiencias sobrenaturales con Él? Y yo enfatizo como pastor de esta hermosa congregación que a mí no me pone contento que un hermano solamente sepa de la Biblia. Tiene que vivir al Dios que está leyendo en esta palabra. Tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Den un aplauso, hermano, como con convicción. De menos a más. Hermano, yo sé que todo tiene su tiempo, pero a mí me preocupa cuando ya parece que te queda poco tiempo en esta tierra y te quedaste solamente con la primera etapa inicial. Dios me llamó, soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida y nada más. Amado hermano, ¿Dios quiere algo más contigo? Dios quiere algo más contigo. ¿Se acuerda cuando el Señor tomó al profeta Ezequiel? Tiene una visión extraordinaria del templo y lo lleva a las aguas y él tímidamente comienza a meterse ahí a la orillita del agua hasta los tobillos. Y él tiene un cordel donde tiene que medir
Y es el tema que nosotros somos tan limitados, nosotros ponemos límite, nosotros ponemos la medida. El cordel no sé cuánto medía, ahí hay unos textos registrados, la verdad es que no sé, pero era limitado. Y el Señor, ¿qué le decía al profeta? Métete más adentro. De los tobillos pasó hasta las rodillas. Métete más adentro. Él estaba en una visión extraordinaria. Métete más adentro. Hasta los lomos. Y él estaba con la cuerda midiendo, porque muchas veces vivimos un evangelio todo calculado. El culto empieza a las 11, voy a llegar como a las 11:30 cuando el pastor predique. Andan con el cordel midiendo a qué hora más o menos el pastor predica. Otros me llaman, pastor, ¿quién predica hoy día? Y yo le digo, mire, el restaurante Generación Encendida dice que el día de hoy tenemos todo medido, calculado. 1:30 empiezan algunos hermanos como los atletas. Yo no sé si escucharán una bala, pero son puntuales para irse, pero no son puntuales para llegar. Ay, lo dije, no lo quería decir. Son puntuales para irse, pero no son puntuales para llegar. Se lo digo con mucho amor y cariño, hermano. Porque vivimos como el profeta, con la cuerda, midiendo el evangelio. Y el Señor, ¿qué le dice al profeta? Métete más adentro. Métete más adentro. Y él obedeció y se metió más adentro. Ya no podía medir. ¿Quién ha podido medir debajo del agua? Nadie. Dice tanto que el río se lo llevaba al profeta, tanto que tenía que nadar, solamente el agua se lo llevaba. La vida del Hijo de Dios debiera ser de la misma manera. De la puerta comenzamos a ver cómo era el culto y no te diste cuenta cuando pasaron los años ya estabas predicando en este lugar. ¿Cuántos testimonios son así? Esposos que acompañaban a la esposa, primero el auto afuera, mientras el compadre escuchaba un Maiden. La hermana, gloria al Señor. Después el esposo sospechoso, y se demora tanto esta mujer. Llega a la puerta. ¿Cuántos testimonios son así? Llega a la puerta. Y en la puerta de pronto algo le ocurre. El portero lo abraza con tanto amor, no sabe qué pasa. Y el Espíritu Santo lo toca. ¿Cuántos testimonios hay así? Hay uno parecido acá. Así el evangelio de menos a más. Pero no te puedes quedar 10 años en la puerta mirando así. Y menos vivir un evangelio de streaming. Evangelio YouTube, Facebook, radio, toda la vida. No, por hermano, tú tienes que cruzar las fronteras de menos a más. Él tiene una experiencia tan grande en el Monte Tabor que ya viejito, antes de ser exiliado, él escribe estas palabras en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Perdón, no 1 Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, del 1 al 3. Mira lo que dice Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, experiencia, diga conmigo, experiencia. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí están los sentidos de este hombre que inicialmente, ¿cuáles fueron los únicos sentidos que experimentó? El oído, principalmente, y la vista. Pero después dice, después de haber estado ya en el Monte Tabor, después de haber oído la voz del Padre, literalmente, después de haber visto a Cristo resplandeciente, Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con los ojos del pastor. Tú tienes que ver con tus ojos al Señor. Por eso Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo que solamente me contaron.
El evangelio no es una historia contada de un abuelito. El evangelio es poder de Dios que lo vive un creyente. Eso es el evangelio. Si no, es una religión más. Lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es verdad que todos tenemos el Espíritu. Es verdad que, como dice el mismo apóstol Juan en esta carta, tenemos la unción del Santo. Somos templo del Espíritu. Lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿lo vivimos? Podemos decir, yo he experimentado la manifestación del que vive en mí. Yo he experimentado esa unción que está en los santos. ¿La he experimentado? Es ahí donde marca una diferencia entre un creyente simpatizante con aquel que de verdad le ha entregado totalmente la vida a Cristo. Yo he tenido experiencia hablando con testigos de Jehová, mormones. Ellos me dan una cátedra de sus torcidas doctrinas. ¿Y sabe cuál es una de las formas de no ganar una discusión, sino que ganarlos para Cristo? Porque no hemos sido llamados a ganar discusiones. Cuando le he dicho, ¿quieres experimentar el poder de Dios, de ese Dios que tú me estás hablando? Te invito a orar. Ven, ¿quieres que ore por ti? Se asustan. No. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un Dios que no conocen. Ellos siguen una voz de un líder sectario del cual está tan ciego como sus seguidores. Qué triste es ser tan apasionado por un Dios que no se conoce. Y eso es lo que a mí me provoca celo de Dios. Cuánta gente es apasionada, fanática por un Dios que no conocen, por un Dios que no es revelado en la Escritura, y son más disciplinados que muchos de nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios. Un islámico es capaz de dar la vida por su Dios Alá. Un católico es capaz de mutilarse las rodillas por ir a Lourdes. Un Dios que no conocen. Y nosotros los cristianos, un Dios que se nos ha revelado. Un Dios glorioso, poderoso. ¿Cómo no debiéramos ser más apasionados en relación a otros que no conocen a Dios? Veo que Juan está revolucionado al decir esto. ¿Está revolucionado Juan? O sea, Juan no dice lo que me contó mi obispo, lo que me contó el pastor Sergio. A veces nosotros contamos historias que nunca viviste. No, ¿sabe que voy a contar un testimonio? Y son experiencias de otro, hermano. No es lo mismo. Yo imagino que Juan, en la primera etapa inicial que todos vivimos, tal vez él pedía la oportunidad en el templo, en la sinagoga. Quiero dar un testimonio. Yo vi a Jesús que resucitó a la hija de Jairo. Yo lo vi. ¿Y cuándo vamos a contar un testimonio? Dios me sanó a mí. Dios me libertó a mí. Dios sanó a mis hijos a mí. Dios me libertó de esto otro, a mí. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esto hablamos. Esto hablamos. Usted dice, bueno, con esa experiencia, ¿para qué más? Pues uno dice, pero ¿para qué más, cierto? Porque a veces nosotros, ¿sabes cómo yo he visto que vivimos el Evangelio? Con experiencias o como logros que quedan enmarcadas en un cuadro. Por ejemplo, permítame imaginarme esto. Una licenciatura del llamado de Dios. Una licenciatura que un día sentiste un cosquilleo en la cabeza. Una licenciatura que hablaste en otras lenguas. Yo no sé si tú tienes un certificado, no sé, por último de Boy Scout. Lo tienes ahí, ¿cierto? Tú te recuerdas que estuviste en el cerro. Pero las experiencias, amado hermano, no son historias que quedan enmarcadas. Las experiencias debieran ser continuamente, de menos a más, de menos a más.
La tercera experiencia que tiene Juan es la que yo quiero transmitir a la iglesia, es la que yo quiero vivir, de la cual aún yo no experimento. Tengo que ser honesto. Yo no puedo decir que ya toqué el cielo, yo no puedo decir que hablo con ángeles, no, la verdad es que no. Pero esta tercera experiencia es la que justamente les leí en el libro Apocalipsis. Juan estaba en el epílogo de su vida. Juan estaba viejito. Juan no tenía fuerzas. Probablemente Juan estaba amedrentado por Domiciano, el emperador de Roma. Juan probablemente en las noches ahí en esa isla pensaba que en cualquier momento moría, tal vez comido de bichos, comido de animales, no lo sé. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos de la vida como en una isla, donde pensamos que el evangelio se nos cerró, donde añoramos esa experiencia en el monte? Probablemente Juan, dicen algunos, haya escrito el evangelio o las cartas universales en la isla. Porque cuando estás solo, cuando estás con depresión, con tristeza, te recuerdas de tus batallas anteriores. Como los hebreos que estaban en Babilonia, que se acordaban al ver las arpas, al ver los panderos, los instrumentos colgados, y los babilonios se burlaban de ellos y le decían, cántenlo las canciones que cantaban en Jerusalén. ¿Cuántas veces el diablo nos ha recordado de un modo burlesco las hazañas anteriores y nos recuerda de dónde nos caímos, de dónde tropezamos, y nos muestra nuestra condición, que las fuerzas se están apagando, que ya no tienes la misma pasión de antes? Te sientes en una isla, parece que estás solo, abandonado, no sientes la presencia de Dios. Yo no sé si alguien se ha sentido así en alguna oportunidad de su vida, donde tú dices, parece que mi última experiencia la tuve en el monte hablando en lenguas. Mi última experiencia parece que fue ahí, no voy a tener otra más. Pero les tengo una buena noticia a todos los que están cansados como Juan, a todos los que se sienten solos, a todos los que piensan que ya no van a poder florecer, a todos aquellos que el diablo le ha dicho, tu ministerio se terminó. Porque Juan probablemente decía, ya estoy viejito, me jubilo del ministerio, entrego mis credenciales al concilio y no sigo más. Pero una cosa yo entiendo, que parece que cuando no hay ganas de nada, cuando solamente te acuerdas de las historias pasadas, de cómo eras usado por Dios, Dios tiene preparado el mejor plato, la mejor comida, la mejor experiencia cuando estás solo, cuando no tienes fuerzas, cuando el ministerio parece que se terminó, cuando parece que fracasaste, incluso pecaste. Es en los momentos de soledad donde a veces escuchamos la voz del enemigo que se agiganta. Es en el momento de la isla donde piensas que estás solo y nadie te va a sostener. Pero bendito ese día, dice la Biblia, en el día del Señor, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Y dice que el Señor se le reveló a Juan. Y cómo ve el apóstol Juan, ve al Señor de un modo que él está tan sorprendido que dice, este era semejante al Hijo del Hombre. No podía como revelárselo en el momento. Parece que es el Hijo del Hombre. Él había visto a Cristo ascender al cielo, pero era lo máximo que había visto en un cuerpo glorificado. Pero el que estaba ahí no era un ángel. El que estaba ahí no era un arcángel. El que estaba ahí no era semejante al Hijo del Hombre, era el Hijo del Hombre, era Cristo glorificado. Sus ojos eran como llamas de fuego, su pelo era blanco como la lana, su ropa le llegaba hasta el suelo y tenía un cinto de oro. Bendita visión que tiene Juan. Y no solamente fue una visión, porque algunos dicen, que los teólogos que estaban en un éxtasis, una visión. Sí, pero en la visión tú no sientes esto. En una visión, en un sueño, tú no sientes que te tiran la oreja o que te rascan el pelo. Es verdad, fue un éxtasis, pero fue literal. Juan vio con sus ojos al autor de la vida.
Y eso quiero hablarle a todos los que están aquí presentes, que en Dios hay más, de menos a más. No importa tus fracasos de ayer, no importa los pecados de ayer. Si le pedimos perdón al Señor, Él nos levanta, nos restaura y Él nos puede dar oportunidades milagrosas y nuevas. ¿Por qué digo que no solamente fue una visión? Porque dice la Biblia que Juan, cuando escuchó esa voz como la de muchas aguas, un estruendo de muchas aguas, él se volvió y el Señor le pone su diestra sobre él y le dice: Juan, no temas, yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo. Yo soy Juan. ¿Cómo fue la vida de Juan? ¿Cómo fue la experiencia? Un llamado, una campaña fome, digo yo. Ni lloraste, no. Recibí a Cristo, el Espíritu te tocó. No digo que es en toda la experiencia así. Yo tuve una experiencia extraordinaria el primer momento que le entregué la vida a Cristo. Pero yo quiero identificarme con Juan. Jesús llama a Juan: Juan, sígueme. Ok. Que ¿me gusta la iglesia? Sí. Los músicos más o menos, pero igual se siente la presencia. Eso en otra iglesia, hermano, aquí no. En otra iglesia pasan esas cosas, hermano. Pastor gritó, me tiene sordo. Y todo lo ve superficial, pero todos sí son simpáticos. Los abuelitos de atrás, simpáticos, los porteros, cariñositos. Eso es lo que hablamos del evangelio, ¿o no? Me gustó esa canción, como cuando la hermana le hizo con el banjo, me emocioné. Porque esas cosas hablamos cuando no tenemos algo mayor. Por eso Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso hablamos. Por eso muchas veces nuestro evangelismo no tiene eficacia. ¿Sabe por qué? Porque le hablamos a otra gente, le decimos: sabes que Dios es real, Dios te ama, Él te puede salvar. Ya, ¿y qué más? Eso no más. Pero ¿cómo que eso no más? Pero cuenta algo más, pues es que no sé qué más decir. ¿Y sabe por qué? No es un tema que no sepas qué decir. No tenemos que decir. Vuelvo a decir, atento con el verbo. No es que tú no sepas qué decir. Es que no tenemos que decir. ¿Me sigue o no? Porque por decir un buen discurso, oye, cualquiera lo fabrica, lo elabora. Pero diferente es tener un mensaje que estás viviendo. ¿Se acuerda usted este ciego que el Señor lo sana? Y los religiosos tomaron a este ciego y lo ponen ahí en un rincón. Le dice: ¿quién te sanó? Oye, el ciego en su vida había ido al templo, a la sinagoga, si él estaba segregado de esas instancias religiosas. Recuerden que los ciegos no podían entrar a esos lugares. Y él, oye, el tremendo mensaje evangelístico del ciego, mira, no sé si era pecador o no, pero una cosa tengo que decirles, que antes era ciego, pero ahora veo. Eso es el evangelio, damas y caballeros. Es poder de Dios que se experimenta. Denle un aplauso al Señor. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios llamó a Juan, él lo siguió como si nada así. En el monte de la transfiguración estaban todos así con la boca abierta. Se estaban quedando dormidos, pero estaban así. Pero en esta experiencia, sus piernas no le aguantan. En esta experiencia, ¿sabe de lo que estoy hablando? De un quebranto total. De un quebranto total. Ante más gloria de Dios, más pecador me veo. Ante más gloria de Dios, caigo como muerto delante de Él. Por eso todo
Aquel que ha experimentado su gloria no puede seguir el mismo presumido, pecho paloma. No, hermano. Mientras más gloria tú tienes de Dios, más humilde eres. Más humilde. Así que no te creáis que eres el gran ministro, el gran cantante, predicador, apóstol, no sé. Yo le hablaba a un hermano hace unos días, creo que ayer o antes de ayer. Le contaba las experiencias del pasado que tuve hace mucho tiempo atrás. Y me parecía esos curados en la cantina. ¿Usted ha estado con un curado en la cantina? Si me faltaba el puro pipeño mientras hablaba con el hermano y recordándole ahí. ¿Te acordás? Y le contaba mis glorias pasadas que están enmarcadas en el corazón. Y me despedí del hermano porque lo fui a dejar en el auto, bueno y sano por lo demás. Bueno, interpretan mal la ilustración. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, de menos a más. De menos a más. Así que todos los que están pasando un tiempo seco, un tiempo de isla, aislado de la congregación, aislado de los hermanos, ni muy allá ni muy acá, yo les tengo que decir que será el Señor que los llevará al monte. Será el Señor que permitirá que estés en una isla, que algo ocurrirá que tú puedes decir que esto es injusto, ¿por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me viene esta persecución? ¿Por qué me viene esto y esto otro? Es que Dios está preparando una plataforma para que veas algo mayor de Dios. Antes que tus ojos se cierren en esta tierra, tendrás que contarle a tus nietos y a tus hijos, yo he tenido experiencias mayores que las que tuve en el 70, en el 60, en el 80, en el 90, en el 2000. Aunque el pecado abunda, aunque la sociedad se desmorone, tengo fe con todo mi corazón que Dios levantará una iglesia poderosa en medio de la oscuridad de esta sociedad. Dios enviará un avivamiento tremendo, salvará a muchos para que cuando Él venga, la mayoría de los que Él tiene predestinados a salvación puedan irse con el Señor. Yo anhelo que podamos experimentar algo mayor. De menos a más. De menos a más. No te conformes con ser un buen evangélico. No te conformes. No te conformes con decir, bueno, si algunos no me hablan en lengua. No, persiste, pídele al Señor el bautismo con el Espíritu Santo. Porque se han metido doctrinas tan especiales, tan racionales, humanistas. No tanta bulla. Viene el alcalde, me dijeron la otra vez, y vino el alcalde acá. Hermano, ¿qué importa que venga el presidente, el alcalde? Si Dios quiere manifestarse, no es que si hablan en lengua tiene que haber intérprete, sí, pero para que haya intérprete alguien tiene que hablar en lengua, por hermano. O sea, obvio. Una vez un hermano se enojó conmigo, pastor, usted habla en lengua y nadie le interpreta. Eso no es de Dios, me dijo. El problema está que los que interpretaban no querían interpretar lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nos da miedo pasar de la etapa natural o light o pasiva. No, déjenme con el llamado de Dios. Si Jesús me llamó, yo soy feliz, yo camino al lado de Jesús. ¿Cuántos han estado en el monte del Señor? No, déjenme en la primera etapa, toda la vida ahí, viendo los milagros de Jairo, viendo los milagros de la mujer del flujo de sangre. ¿Y a ti cuándo te va a ocurrir algo? ¿Cuándo vas a experimentar algo? No, es que algunos son tan teólogos. No, es que las lenguas para algunos nomás. Hermanos, cuando las asambleas de Dios llegaron acá a Chile, el énfasis era el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy el énfasis es teología.
Y no es mala la teología, pero tenemos la cabeza así, parece una cabeza llena de libros. Y el espíritu raquítico. Amado hermano, esto es palabra y espíritu. Es palabra y espíritu. El avivamiento de 1906 en Azusa Street fue un inconformismo de la vida religiosa que tenían los protestantes. Gloria a Dios por los teólogos y reformadores que trajeron la luz de la palabra en medio de la oscuridad de la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero fueron siglos donde solamente, claro, era solo escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo. Pero en ninguna parte estaba solo espíritu. ¿Y estamos de acuerdo con la consigna o no? Por supuesto. Pero ¿dónde estaba el solo espíritu? Ahí no estaba. Entonces, no estoy diciendo que no estaba el espíritu con estos reformadores. Estaba el espíritu con estos reformadores. Pero siempre Dios va de menos a más. Dicen los historiadores que en 1901, un escritor, predicador, profesor de teología en Estados Unidos, de apellido Bartlettman, él comienza a recibir información de lo que estaba ocurriendo en Gales, en el avivamiento de 1903, en India, 1901. Llegaba la información tardía por los barcos que en lugares del mundo había un mover extraordinario del Espíritu Santo. Y este escritor va donde el director de un instituto bíblico ahí en Estados Unidos y le dice: algo está ocurriendo en Europa, algo está ocurriendo en Asia, algo está ocurriendo en África, algo está ocurriendo. Y ese algo no era algo, era alguien. Y ese alguien era el Espíritu Santo, que estaba sacudiendo los cimientos teológicos, que estaba sacudiendo los paradigmas que no eran malos y no son malos, pero pueden convertirse en un peligro cuando solamente amamos los libros, amamos la teología y no amamos al que inspiró a los escritores a escribir este texto sagrado. Denle un aplauso al Señor. Fue así que Bartlettman le cuenta al director de ese instituto bíblico, y ¿sabe lo que hicieron los estudiantes? Ellos estaban expectantes de algo mayor, porque la misma escritura te revela que el mismo Dios de ayer y de hoy y de mañana, ese mismo Dios tiene el poder para bautizar, para sanar, para hacer milagros, el mismo Dios. Comenzaron a ayunar, comenzaron a estudiar la palabra, comenzaron a orar con fervor. ¿Sabe lo que ocurrió? En 1906, en la calle Azusa, en medio de un tiempo de oración incesante, vino la visitación del Espíritu Santo. Y todos esos estudiantes cabezones de la palabra de Dios fueron revolucionados por el Espíritu de Dios. Desde 1906 a 1914 hubo un mover del Espíritu extraordinario en los Estados Unidos. De ahí se origina la iglesia de Dios, de ahí se originan las asambleas de Dios. Una iglesia que está fundamentada en Cristo, pero en el poder del Espíritu. Años de avivamiento. ¿Y por qué fue eso? Por una inconformidad. ¿Usted está conforme con la vida cristiana que vive? Yo no estoy conforme. ¿Usted está conforme con venir todos los domingos, ser fiel al Señor, ser un buen evangélico? ¿Está conforme con eso? Porque Juan pasó 3 etapas. Dios lo llamó, vio milagro en otros. Después, él ve a Cristo glorificado. Después lo ve ascender, recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Juan, ahí en el aposento, él estaba ahí. Recibe el bautismo con el Espíritu. Y usted dice: ya con esto toqué el cielo. No, hermano, aún hay más. Aún hay más. Yo no sé qué más. Pero yo creo y yo anhelo, hermano, fervientemente que podamos experimentar un avivamiento. Yo no sé si hay hambrientos por eso.
Yo anhelo más de Dios, yo anhelo más de su gloria. Yo anhelo que no te conformes solamente con ser un buen evangélico. Yo anhelo que tengas experiencia extraordinaria. Cuando te pares en un lugar, se note que estás hablando de que has visto al Señor, de que has tocado al Señor, de que Él te ha tocado, que Él te ha revolucionado. Necesitamos una iglesia que experimente y hable con evidencia de lo que ha vivido. Por eso nuestro evangelismo es tan flaco a veces. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando a modo general. ¿Por qué la iglesia es floja? No estoy diciendo por esta, gloria a Dios doy por estos guerreros que evangelizan, pero no estoy conforme. Todos debemos evangelizar. Pero ¿por qué no evangelizamos? Porque estamos en la primera etapa de Juan. Sí, yo sigo a Jesús, Él me llamó, voy a la sinagoga, voy al templo, veo milagros. Sí, tuve una experiencia en el monte. Sí, hablo en otras lenguas, pero ¿cuándo vamos a estar revolucionados para impactar a quienes están con nosotros? John Wesley en uno de sus libros escribió: arde con el fuego de Dios y la gente va a acudir a ver el incendio. Eso dijo John Wesley. Arde con el fuego de Dios y la gente va a acudir a ver el incendio. Si eres impactado, podrás impactar a otros. Usted ha visto, y hermano, yo le voy a decir esto con mucho cariño y respeto. Hermano, yo aplaudo a los metodistas pentecostales, a los pentecostales que hacen el punto de predicación. Los aplaudo. Gloria a Dios, aunque les predican a veces al potrero, a los árboles, no importa. Gloria a Dios. Que yo no sé por qué a veces lo hacen predicar a un potrero, para allá, no sé, pero bueno, una vaca se convertirá, no lo sé. Pero por obediencia lo hace. Pero a mí me da pena a veces ver que en el punto están así. ¿Usted cree, hermano, que va a traer esa cara de gozo? ¿Usted cree que va a atraer a la gente que lo pasa bien carreteando, no sé, disfrutando de la vida, y parece que los mundanos andan más felices que muchos canutos que están en el punto así? Ven a el pecado, y son desafinados. Lo digo con respeto. Pero diferente es cuando alguien tal vez no está en el punto, o está en el punto, pero solamente su rostro muestra que estuvo con el Señor. Estoy seguro que si la iglesia es llena del Espíritu, tiene experiencia en la isla de Patmos como la tuvo Juan, no vamos a ir a la isla, pero si tenemos experiencias como la que tuvo Juan, vamos a marcar nuestras familias, vamos a marcar nuestros amigos y sociedad. Después de esta experiencia, ¿qué le dice el Señor a Juan? Porque esto no es solamente para disfrutarlo. ¿Qué le dice el Señor a Juan? Le dice, escribe, versículo 19, Apocalipsis 1, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. Usted ha escrito algo que ha vivido, impacta, ¿cierto? Tal vez no vamos a escribir, o tal vez sí, pero ¿sabe lo que Dios quiere que la iglesia haga? Hable de Él, de las cosas que has visto, de las cosas que son y de las cosas que vendrán. ¿Qué hizo Juan? Escribió todo el Apocalipsis. Hasta el día de hoy, este libro, inspirado por el Espíritu, ha marcado generaciones. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que escribimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Fue previo un toque de Dios? Juan no se atreve a escribir nada sin antes experimentar la mano de Dios sobre él, su diestra. Todo lo que la iglesia haga, cuando está el toque, la diestra de Dios sobre tu hombro, cuando la diestra de Dios toca a la iglesia, todo lo que escriba, todo lo que haga, todo lo que hable, va a marcar generaciones. ¿Qué necesitamos? Que la diestra de Dios nos toque.
necesitamos tener un encuentro con el Cristo resucitado, no con el Cristo católico, con todo respeto, que parece que, no sé, hermano, da pena verlo ahí. Nuestro Cristo está vivo. Él estuvo muerto, Él estuvo en esa imagen, pero ya no está ahí. Él es poderoso. El tiempo se está acortando. Y mientras más se acorta el tiempo ante su retorno, la buena noticia es que el tiempo de un avivamiento vendrá. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Profetizarán los siervos y las siervas. Sobre los jóvenes vendrá una revelación, sobre los ancianos. Y yo anhelo que tengamos esa experiencia con Él. Espero que si estás pasando la prueba, seas un triunfador en la prueba como Job. Job en la prueba, después de pasar la prueba, recién pudo decir: este justo y recto hombre de aquel momento, este buen evangélico, después de pasar la prueba, dijo en Job 42, del 3 al 5, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos predicadores hablan de asuntos que le enseñaron, pero que no han vivido? ¿Cuántos de los que están sentados acá transmiten algo de lo que te contaron, pero no has vivido? Job, después de la prueba, después de ver la restitución de Dios, después de ver el poder milagroso del Señor, él dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es una experiencia de menos a más. Job representa estas mismas experiencias de Juan. Job, ¿quién era Job? Era el hombre más recto, más justo del momento, pero no conocía a Dios. Si ese es el problema, nosotros nos conformamos con ser buenas personas. Si es bueno para todo, el hermano saca el perrito, hace cacuca, es tan bueno, hermano, le saca la cacuca en la bolsa. Oye, qué buen vecino. O sea, eres perfecto en todo, pero no tienes experiencias mayores con Dios. Dios siempre ve a su pueblo que al pasar el tiempo su gloria va a ser mayor. Él lo ve así. No es que el pastor Sergio lo está viendo. No es que yo solo lo desee. El Señor lo desea y Él lo cumple. ¿Se acuerda usted? El templo que fue hecho por Salomón fue destruido, ¿cierto? Después Zorobabel se levanta con 2 personajes más. Y cuando van al lugar, después de 70 años, van al lugar que ven ruinas. ¿Qué hacen los más viejitos? Dice que lloraban recordando cómo era el templo. A veces estamos como esos viejitos recordando cómo antes el templo de Salomón había una gloria grande. Y lloramos y nos quedamos en el lloro. Pero Dios levanta una nueva generación. Una generación tal vez que no estuvo en esa experiencia de antaño. Yo no estuve en 1906. Yo no estuve en el avivamiento de Gales. Pero Dios, si me pone en medio de una ruina en esta sociedad arruinada, yo no tengo que llorar en ver la televisión, pucha, cada vez más violencia. Oye, esto extranjero, dicen algunos. Déjate de llorar. Toma la pala, saca los escombros, levanta un nuevo templo. Levanta las ruinas. Y cuando Zorobabel con Josué, sumo sacerdote, y Ageo, el profeta, levantan el templo, están en la primera etapa, sabe que hay una promesa del Señor. A los que lloraban, a los que recordaban las glorias pasadas, a los que tenían miedo de los samaritanos porque los samaritanos que estaban ahí los estaban amedrentando, el Señor les dice: a ver, muchachos, quiero que sepan muy bien, déjense de llorar por la gloria del templo de Salomón, déjense de llorar. Ageo 2:9, el profeta habla a un pueblo desanimado que solamente estaba recordando las glorias pasadas, y quiero profetizarle a la iglesia lo que viene. Ageo 2:9, ¿está ahí o no? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si tú viviste un avivamiento hace miles de años atrás, quiero decirte que lo que viene ahora es mayor. Es mayor. ¿Cuándo se lo dice el Señor? Cuando están solamente los cimientos. Así que, hermano, ya déjate de ser el curado de cantina recordándolo. Sí, yo era bueno, mi esposa me dejó, pero déjate. Déjate. Es que yo lengua, ahora puro garabato hablo. Dice, entre risa y risa, hermano, ¿es una realidad o no? ¿Sí o no? Danzaba en el espíritu, ahora puro danzo, reggaetón. Entre risa y risa, y es verdad, hermano. Pero el Señor te dice, la gloria será mayor que la primera. El apóstol Pablo le habla a un grupo de judíos en Corinto, que ellos todavía estaban mirando ahí la gloria del Antiguo Testamento. Y el Señor le dice en 2 Corintios 3:18, en la versión NTV, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo que ellos tenían, era una revelación parcial de la escritura del Antiguo Testamento. Mira, te das cuenta que en Dios hay más, es de menos a más. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ellos echaban de menos los sacrificios, echaban de menos la sangre, echaban de menos la ceremonia. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados en su gloriosa imagen, es decir, de gloria en gloria. Así que usted deje de añorar las experiencias de ayer. Usted va a experimentar algo mayor. Misael, vas a experimentar algo mayor. Dios restaurará todo lo que el diablo te ha robado. Dios te levantará como las águilas. Y vas a experimentar, dice el Señor, la tercera etapa que experimentó Juan, y te vas a revolucionar. Te vas a revolucionar. Oh, yo no sé si alguien toma también esa palabra. Estás en la isla, estás triste, estás abatido, te sientes viejo, acabado, sientes que no tienes fuerza. Quiero profetizar que el mismo Cristo tocará tu mano, tocará tu hombro, tocará tu vida. El poder de Dios te tocará y vas a ver a un Cristo glorificado, lo vas a ver a Él de cara a cara. No sé cómo será, pero la iglesia tiene que experimentar algo mayor. ¡Aleluya! Póngase en pie. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Su presencia anhelamos. Los que no hablan en lenguas, no se conforme con decir, no, esto no es para mí. Usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos, quienes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no es que seamos mejores cristianos quienes tal vez no tienen esta experiencia de hablar en otras lenguas. Pero quiero decir esto, quienes hemos experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, hay un antes y un después. Y no soy dogmático en decirlo, hablo desde la experiencia. Mi esposa era escéptica a todo lo que era sobrenatural. Ella era de una iglesia de este corte bautista, reformado. No quiero decir bautriste, pero es bautista. Y ella llega a nuestra iglesia, a la Asamblea de Dios. Jovencita, yo también jovencito. Y pasa un evangelista y dice, todos los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo vengan acá. Mi esposa, y estoy autorizado para decirlo porque ella lo ha contado, ella pensaba que era una sugestión el hablar en otro idioma. ¿Por qué? Porque ella se había formado de chiquitita en una iglesia donde estas cosas eran casi satánicas. Y ella estaba delante ahí, mi esposa, me acuerdo, estábamos muchos jóvenes. Y el pastor oraba por ella.
la ungía y a todos los jóvenes. ¿Cuál era el énfasis? Recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Yo sé que algunos al decir esto como que no se lo tragan, pero hermano, yo se lo digo con mucho amor, experiméntelo. Oraron por ella 3 veces y ella estaba así, porque usted sabe la historia, ella practicó las artes marciales por años. No tengo, gracias a Dios, problema en la casa, gracias al Señor. Gracias al Señor. Y ella estaba así, cuenta la posición. ¿Sabe por qué estaba así mientras oraba? Para que no la botaran. Ella cuenta, para que no la botaran. Estaba así. Y no es que el pastor la estaba empujando. A la tercera vez el pastor ora por ella y ella cae desplomada. Y es bautizada con el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas. Yo estaba ahí. Cindy Reyes se levantó, revolucionada por el Señor. Por eso yo les digo, hermanos, yo sé que para muchos teólogos lo que estoy diciendo es dogmático. Déjeme de dogmático. Pero yo quiero ser como Juan. Yo quiero predicar lo que he visto, lo que he leído, lo que he experimentado. Si tú aún no eres bautizado con el Espíritu Santo, pídele a Dios que te bautice. Dile a Dios que te revolucione. ¿Has visto visiones? ¿Has visto ángeles? ¿Has visto algo más? ¿Has sentido el fuego de Dios? Y usted dice, pero pastor, eso no es importante. Sí es importante. Sí es importante, porque Juan tuvo que pasar etapas. Y yo anhelo que pasen la etapa de ese llamamiento natural que te llevaban a la iglesia de pequeñito, como Juan ahí. Experimenta el monte, experimenta el Pentecostés. Juan experimentó el llamado natural, sí, el Espíritu estaba ahí. El monte, extraordinario. Bautismo con el Espíritu Santo en otra lengua. Genial, poderoso. Pero nadie puede conformarse con eso. Hay más. Hay una isla de Patmos que anhelo que sea aquí la isla de Patmos, donde experimentes algo mayor del Señor. En Dios hay más. Pídele al Señor que te llene.